Continuamos con la serie de Ética Judía, creo que es la quinta entrega. Estamos comenzando el tercer capítulo de la Mishnah de Avot, de Ética de nuestros padres, la Sejet Avot. Comenzamos directamente con la Mishnah. Recuerden que esta es una lectura, un primer contacto para familiarizarnos con el texto propiamente dicho, intentar, en el mejor de los casos, extraer alguna enseñanza y fundamentalmente repasar el texto. Dice, Acabea ben Mahalalel dijo, reflexiona sobre tres cosas y no caerás en manos del pecado. Sabe de dónde vienes, hacia dónde vas y ante quién deberás rendir justificación y cuentas. ¿De dónde vienes? De una gota fétida, mitipás orujá. ¿A dónde vas? A un lugar de polvo, larvas y gusanos. ¿Y ante quién deberás rendir justificación y cuentas? Ante el Rey de Reyes, el Santo bendito es. Habla un poco aquí también de la frugalidad de la vida, de lo veloz que es, de lo poco que somos en términos materiales, y por lo tanto, si venimos de una gota y terminamos siendo básicamente alimento de gusanos, realmente ¿a qué podemos aspirar? No podemos aspirar a que lo físico sea lo principal, bajo ningún concepto. Lo que debe ser lo principal debe ser la espiritualidad, porque no es la espiritualidad la que va a ser como tal es enterrada, ¿no? El alma puede continuar viviendo, el alma no es una gota, el alma es algo inmaterial. Por lo tanto, si nos vamos a considerar a nosotros mismos como algo material y vamos a invertir esfuerzos completamente desproporcionados en cultivar solamente el físico y en enfocarnos sobre lo físico, nos vamos a encontrar con que al final vamos a obtener muchas decepciones, porque no se puede alargar la vida física para siempre, es breve y al mismo tiempo terminamos todos de igual forma. Sea la manera que sea, todos terminamos de igual manera y no ya como objetos completamente inanimados. Por lo tanto, no hacer un énfasis en la parte material, hacer un énfasis en la parte espiritual, que es la que no puede, de cierta manera, ser comida por los gusanos, la que no es como tal una gota fétida que termina enterrada al cabo de 70, 80 años. Como dice el rey David en Salmos, la vida de un hombre son 70 años y con esfuerzos 80 años, que vivamos todos 120 años. Y, como hemos visto en otros videos, el accountability, la responsabilidad, el hecho de que hay al final una cuenta, un rendir cuentas. ¿Por qué? ¿Ante quién? Ante el Rey de Reyes, que es Boreolam, que es quien controla e hizo el mundo, ¿no? Mishnah 2. Rabbi Hanina, el Cohen Gadol, sumo sacerdote, el suplente del sumo sacerdote, dice: ora por el bienestar del gobierno, porque si el pueblo no le tuviese temor, las personas se tragarían vivas las unas a las otras. Rabbi Hanina se gana Kohanim Omer, Ebei, mitpalel bishlomash el malchut, she'il male mora'a ish edreu haim blau. Yo creo que la enseñanza más simple de aquí es: no creemos, ni justificamos, ni aprobamos, ni impulsamos la anarquía. Si no hay una forma de organización social conocida popularmente como gobierno, la sociedad simple y sencillamente no puede funcionar. ¿Por qué? Porque siempre hay opiniones divergentes. Y como hemos visto en el caso del relativismo moral, lo que para uno está bien, para el otro puede estar mal, y por lo tanto eso va a generar un conflicto y al final termina imponiéndose la perspectiva o la opinión del más fuerte. No somos como tal animales, somos seres pensantes y necesitamos una forma de organización. Y aquí lo que se pide es que oremos porque haya una buena organización social y que haya de principio una organización social. Por cierto, mencionar que esta es una de las primeras leyes noágidas de Noaj, una de las principales leyes de las 6 leyes que hay, las 7 leyes más bien, de Noaj. Esta es una de las primeras 6, tener un gobierno y un sistema de justicia
se está refiriendo un poco a eso, tener ese sistema de justicia y sistema de organización social organizado, no anarquía. Mishnah 3, Rabí Hanina ben Teradión dice, si dos personas se sientan juntas y no intercambian palabras de Torah, es una compañía de burlones. Como está dicho, en la compañía de burlones él no se sienta. Esto es un versículo del primer salmo del libro de Tehilim. Ubemoshav letzim lo yashav. Pero si dos personas se sientan e intercambian palabras de Torah, la presencia divina se posa sobre ellos. Como está dicho, entonces los temerosos de Hashem hablaron entre sí, y Hashem escuchó y oyó. Y un libro de remembranza fue escrito ante él para quienes temen a Hashem y meditan sobre su nombre. Este es 4. אז נראו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו. אין לי אלא שיניים. ¿Cómo sabemos que incluso de este versículo sabemos que esto solo se refiere a dos personas? ¿Cómo sabemos que incluso si una persona está sentada y se ocupa de la Torah, el Santo Bendito le fija una recompensa? Capítulo de Malají, versículo de Malají. Pues está dicho que él esté sentado y en silencio, pues habrá recibido una recompensa por ello. Sheneemar yeshef badad beidom kinatal alav. Aquí nos habla de que cuando tenemos una relación con una persona, estamos en una conversación, debe haber palabras de Torah, debe haber una remembranza entre ellos de Hashem. Inclusive en el saludo, nosotros, inclusive en Israel, en hebreo, el saludo es un nombre de Hashem. Hay discusión sobre si se debe usar ese nombre o no se debe usar ese nombre como el saludo, pero al mismo tiempo tener constantemente en nuestras interacciones sociales el recuerdo y en el frente de nuestra conciencia que pensar en Hashem. Dice que esto ocurre si estamos entre dos personas conversando o inclusive una sola persona que está sentada estudiando Torah. De cierta manera hay cierta presencia divina que está sobre él brillando y que le va a abrir una serie de canales y de puertas de acceso a un estado de conciencia de mayor paz, de mayor claridad, de mayor armonía. ¿Por qué? Porque estamos pensando en la fuente de todo. Estamos pensando en la fuente de la vida, que es Dios, que es quien nos creó. Y si estamos pensando en nuestro Creador, y nuestro Creador es no quien nos creó originalmente, sino quien nos crea y nos recrea y nos permite existir. Esa conexión existe. Inclusive si estamos solos, inclusive si de manera solitaria estamos leyendo o estamos estudiando o estamos simplemente pensando y recordando palabras de Torah, pensando en Boré Olam, estamos estableciendo una conexión invisible, pero sensible. Rabbi Shimon dijo, Rabbi Shimon Omer, Shlosha she'achlu al shulchan echad, velo amru alav divrei Torah, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר כי כל שולחנות מלאו כי צואה, בלי מקום, אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום שנאמר וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. Cuando estamos sentados a la mesa es uno de los lugares, quizá el lugar más importante para la convivencia entre familia, es la mesa. Dice, si en esa mesa no hay recuerdo, no hay divrei Torah, es una mesa llena de cosas indeseables, una mesa carente de vida. Sin embargo, si en esa mesa nosotros, en donde estamos consumiendo alimento material, alimento físico para poder nutrirnos y poder continuar viviendo físicamente, con salud física, que es necesaria para poder vivir en este mundo, si ese lugar nosotros vamos a imbuir de pensamientos, de palabras, en este caso, más que pensamientos, palabras de Torah, vamos a transformar esa mesa como si fuera la mesa del Creador mismo, la mesa del Rey de Reyes, porque estamos trayendo su presencia a esta mesa.
por definición estamos comiendo en una mesa y estamos nutriéndonos físicamente. Pero parte de lo que un judío hace en su día a día, en todas las situaciones, es imbuir lo material de espiritualidad o traer espiritualidad hacia el mundo material. ¿Cómo en la mesa podemos comenzar a lograr esto? Diciendo una bendición antes de consumir los alimentos y bebidas, y con ello estamos trayendo el nombre de Dios a la mesa y estamos elevando lo que estamos bebiendo, lo que estamos comiendo. Si comimos o bebimos lo suficiente y vamos a decir una verajá posterior, dando gracias, agradeciendo, reconociendo lo que tenemos, también agradeciéndolo y elevándolo, esto nos va a ayudar a cumplir esa función de manera muy importante. Si adicionalmente también vamos a conversar o vamos a tener alguna palabra, algún pasuk, alguna enseñanza de Torah en esa mesa, va a ser ideal. Comemos todos los días, a veces estamos ocupados, a veces menos ocupados. Siempre hay que intentar tener este pensamiento de traer la presencia de Dios a la mesa. Y desde luego, hacer de la comida con la bendición anterior y con la bendición posterior, eso sí no nos puede faltar. ¿Por qué? Porque ahí estamos comenzando espiritualmente a consumir algo material y después estamos agradeciendo de nueva cuenta también de manera espiritual por haber consumido esa materialidad. Estamos entremezclando, trenzando lo espiritual con lo material. Entonces, esto es muy importante para poder comenzar a tener una mesa que se asemeje, o sea, la mesa de transformar esa mesa de una simple mesa en algo, en un altar, si se quiere ver así, ¿no? En algo mucho más espiritual. Rabbi Hanina ben Jajinai Omer. Continuamos, Mishnah 5. Rabbi Hanina ben Jajinai Omer. Aneor balaila, beamealech baderech yachidi, umefane libo levatala, arei ze mitchayev benafsho. Aquí es una Mishnah muy difícil de explicar, pero que nos dice que aquella persona que permanece despierta durante la noche, en principio sin razón, ¿no? Simplemente permanece despierto o viaja solo por el camino, exponiéndose de esta manera a un gran peligro, o vuelca su corazón al ocio, no quiere hacer nada, quiere matar tiempo, no tiene ningún lugar a donde ir ni nada que hacer, nada más está perdiendo el tiempo. Ciertamente coloca su alma en peligro. Esa es la traducción aquí. Ciertamente coloca su alma en peligro. Rabbi Nehunia ben Akaná Omer. Kola mekabel alav ol Torah, ma'avirim mimenu ol malchut beol derech eretz, bechol aporek mimenu ol Torah, notnim alav ol malchut beol derech eretz. Esta es una Mishnah muy interesante, en donde es un suma cero, nos está diciendo aquí Rabbi Nehunia ben Akaná. Un suma cero. A quien asume el yugo de la Torá sobre sí, se le retira el yugo del gobierno y de las preocupaciones mundanas. Sin embargo, quien se deshace del yugo de la Torá recibe sobre sí el yugo del gobierno y de las preocupaciones mundanas. La palabra malhut, que aquí se traduce como gobierno, no sé hasta qué punto es la traducción más adecuada. Pero de una manera más general, vemos que si nosotros vamos a seguir las reglas que nos pone la Torá, que muchas veces son contraintuitivas, pero vamos a adoptarlas como nuestras reglas y vamos a conducir nuestra vida en ese sentido, de pronto la lógica de la relación social material, de las preocupaciones mundanas, por ejemplo, el satisfacer nuestras necesidades económicas o todos los trámites que hay que hacer para poder coexistir. Hoy por hoy llevamos vidas muy complicadas. Tenemos muchísimas cuentas, teléfonos, internet, todas las subcuentas que hay, todos los impuestos que hay que pagar. Hay realmente muchas cosas que una persona normal del día a día tiene que ocuparse de ellas. Nos dicen aquí nuestros sabios que cuando nos hacemos el centro de nuestras preocupaciones,
cumplir la ocupación que nos da la Torah. Vivir con esas reglas. Vamos a poner un ejemplo. Yo sé que tengo que cuidar mucho mis tratos comerciales para desglosar la información correctamente, para no esconder información clave, para poder tener una venta limpia, etcétera. Si yo esas preocupaciones voy a ir a estudiar Torah para ver cómo debo conducir mis negocios, eso me va a evitar a mí posteriormente tener que lidiar con potenciales multas o problemas que puedan venir como desde las leyes locales, del gobierno o simplemente de problemas entre las personas, de disputas comerciales. Yo no quiero tener disputas comerciales, no quiero tener problemas con el gobierno, con temas comerciales. Bueno, pues quizá voy a dedicarme a estudiar leyes comerciales y voy a actuar con base en esas leyes comerciales que yo aprendí de la Torah. Y claro que en la Torah hay leyes comerciales, para bienes y raíces, para comercio, para compraventas, para arrendamientos, para préstamos, para toda clase de cosas. Entonces, si voy a estudiar esas leyes y voy a actuar con base en esas leyes, y así por ejemplo, un judío no va a tener permitido, por ejemplo, comerciar con ciertos productos porque son productos que están prohibidos. Bueno, pues yo no me voy a meter en esos productos. Voy a encontrar una mayor tranquilidad en mi vida que va a evitar tener problemas posteriormente, problemas mundanos de índole legal o de índole material. Y es curioso porque cuando uno observa, por ejemplo, prácticas que están prohibidas en la Torah, inclusive hay gobiernos en donde negocios vinculados a ese tipo de prácticas también reciben un tratamiento más duro. Podemos hablar de negocios, por ejemplo, de dudosa reputación, con temas de sexualidad, o de drogas. Este tipo de negocios están fuertemente regulados, quizá deberían estar prohibidos, ¿verdad? O deberían estar prohibidos, pero en algunos países se han ido regulando. Pero esas regulaciones que suelen incluso en ese punto, suelen tener regulaciones más estrictas. Nosotros sabemos que de entrada no podemos participar en estos negocios. O no es correcto participar en estos negocios. ¿Por qué? Porque así lo dice la Torah. Si nosotros vamos a seguir lo que dice la Torah, vamos a evitar el Ol Malhut y Dol Derech. No puedo dejar de enfatizarlo, porque creo que esto es algo que uno puede llegar a ver reflejado en su propia vida de manera muy, muy clara y de manera muy constante. Cuando uno hace lo que dice la Torah, de pronto se evita un montón de problemas, ¿no? Continuamos Mishnah 7. Rabbi Halafta Mendoza, Ish Kfar Hanania Omer. Rabbi Halafta Mendoza de Kfar Hanania dice: Asara sheyoshvin beoskin batorah, shechina shurea benehem. 10 personas que están sentadas, juntas, y están involucradas con temas de Torah. La Shejina, como una especie de presencia divina, que es invisible desde luego, pero una presencia divina se posa sobre ellas. Shruya, de hecho, mora entre ellos. Elohim nitzav ba'adat el, como dice el pasuk de Teilim 82:1. Él estableció su racimo sobre la tierra. Disculpen. Dios se yergue en la congregación divina. Las traducciones son a veces difíciles. Uminain afilu hamisha. Y debemos saber que incluso 5 personas que están sentadas hablando de Torah o conversando con Torah, esta presencia divina está entre ellas. Sheneemar ba'agudato aler yesada. Da otro pasuk, que es Teilim en este caso. Disculpe, no, en este caso es el profeta Amós, capítulo 9, versículo 6. Uminain afilu shlosha. Hay como inclusive 3 personas. Bekerev Elohim ishpot. Dice otro padre, trae una prueba para decir por qué con 10 personas la presencia divina está entre ellos, con 5 personas la presencia divina está entre ellos, con 3 personas la presencia divina está entre ellos. Uminain afilu shnaim, como inclusive 2, inclusive solo 2. Shenemar aznit beru ire Hashem ish al el reo bayakshev Hashem baishma. Y la justificación aquí es el versículo de Malají, del profeta Malají 3:16. Pues está dicho. Entonces los temerosos de Hashem hablaron entre sí y Hashem escuchó y oyó. Uminain afilu echad,
Shenemar bechol hamakom asher askir et shemi abo eleja o berachtija. Inclusive solo una persona que está involucrada estudiando o hablando palabras de Torah, incluso una sola persona va a tener el zehut, el mérito de que la presencia divina more con ella. Intentar comprender de pronto por qué se trae ese versículo como prueba y no otro es una labor que está por encima de mi capacidad en este punto. Y no es ese desde mi punto de vista, no es ese el foco ahorita, que estamos apenas conociendo la Mishnah. Y no debemos intentar justificar por qué este versículo es la prueba o no es la prueba, o si solamente porque dice este versículo entonces la prueba. No. Es el hecho de que siendo 10 personas, tenemos un alcance diferente a si somos 5 personas. Y somos 3 personas, tenemos un alcance diferente. Por ejemplo, en la normatividad de juicios, un juzgado de 3 personas o de 3 jueces no puede juzgar el mismo tipo de casos que pudiera juzgar un juzgado de más jueces. Entonces, el alcance que tenemos cuando somos menos, de cierta manera es menor. Pero, inclusive si somos una sola persona y no estamos con nadie más, o somos 2 personas, o es solamente una persona, inclusive así, tenemos el alcance como para que la presencia de Dios esté con nosotros. No necesitamos ser 10 personas para poder conectarnos con Borei Olam, para poder traer su presencia en el mundo, para poder engrandecer su presencia en el mundo. No que pueda ser engrandecida, pero nosotros agradecer que estamos vivos y poder conectarnos con esa fuente que nos da vida. Inclusive una sola persona puede lograr ese nivel de conexión directa. No hay intermediarios. Como hemos dicho, o no sé si lo hemos dicho, la palabra Israel, que es uno de los nombres de Jacob Avinu, de los patriarcas, y como se ha conocido al pueblo de Israel con ese nombre, una de las formas que podemos leer esa palabra es Yashar Kel, es decir, dividirla en dos, Yashar Kel, directo a Dios. Podemos tener una conexión directa con Dios. Y no necesitamos ni siquiera que haya 2 personas. No importa si la otra persona es un gran rabino o no, es una sola persona que no es un gran rabino, puede conectarse directamente con Dios. Y obviamente el alcance puede ir amplificándose conforme hay más personas. Pero inclusive si es una sola persona puede conectarse. Y por lo tanto no es esperar. ¿Por qué? Porque a veces hay empresas o hay cosas, objetivos de acciones que queremos lograr y no podemos, a menos que cumplamos ciertos requisitos, a menos que tengamos una licencia tal o una licencia de cual, y todo está regulado y hay licencias para todo y a veces necesita uno una serie de cosas. Volvemos al tema. Ol Malhut y Ol Derech Eretz, el yugo de la vida material mundana, es eliminado conforme traemos a nuestra vida, al centro de nuestra vida, el yugo del cielo, el yugo de Borei Olam, el yugo de Ol Torah. Está vinculada a esta Mishnah. Si nosotros queremos conectarnos con Borei Olam, podemos hacerlo y no hay yugo mundano que pueda impedirlo. Si queremos hacerlo, lo podemos hacer. Y ese mismo acto nos va a ayudar a eliminar el yugo mundano. Porque el centro de nuestra atención está en crecer a nivel espiritual y no está del todo centrado en crecer materialmente. Al contrario, estamos intentando crecer espiritualmente. En ese momento tenemos una conexión directa, una buena recepción y estamos creciendo. Y este crecimiento puede trascender el hecho físico de haber venido de una gota y terminar enterrados en la tierra. Como habíamos venido diciendo en las otras Mishnayot. Entonces vamos viendo de cierta manera un poquito un hilo conductor de este capítulo, del capítulo número 3, que estamos haciendo énfasis en el tema de cultivar la espiritualidad, de ser responsables o accountables, de ser responsables con el tema espiritual y de no hacer un sobreénfasis en la parte material. Todos necesitamos cierta nutrición, ciertas cosas básicas, ciertas
necesidades higiénicas, como se lo definen algunos economistas, pues la pirámide de Maslow. Todos tenemos necesidades higiénicas, pero no debemos hacer un énfasis central en cumplir nuestras necesidades higiénicas, porque entonces nos estamos olvidando, o nos vamos a olvidar, de algo para lo cual no necesitamos licencias, que es conectarnos con la fuente del con nuestro creador, con Boré Olam, y poder nutrir nuestra alma a un nivel que es de conexión directa y que nos sirve para prolongar o para extender o para amplificar todas estas, la vida eterna, la vida Jaim, la vida del alma, más allá de lo que pueda pasar o no con el cuerpo. Entonces dice Boreolam que incluso si está uno solo, y ahí recuerdan su nombre, va a venir a ti, hacia ti, y te bendecirá. Te bendecirá. Y sabemos que la bendición es multiplicación, positiva en cualquier caso, de todo. Rabbi Elazar, continuamos Mishnah 8, Rabbi Elazar, Ish Bartota Omer, Ten lo mishelo, sheata beshelcha shelo, Bejen bedavid u Omer, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. Tiene ahí dos psukim de Divrei Hayamim 29-14, Divrei Hayamim 1, 29-14 y Shemot, un pasuk de la Torah directamente 20-21. Rabbi Elazar de Bartota dice: dale a él de lo suyo, pues tú y tus posesiones son suyas. Y así dijo David: pues todo proviene de ti, y de lo tuyo te hemos dado. De David, aquí está recitando a David, ni más ni menos que el rey David. El rey David, que era un hombre muy poderoso y muy rico, y él está reconociendo, incluso el rey David está reconociendo, que todo proviene de Boré Olam, de Dios, y que todo es de Dios. Él es el rey, en este caso, está siendo el rey, es el rey de Israel en ese punto. Uno de los reyes más famosos de la historia. Inclusive un rey que tiene tantas posesiones, que tiene tanto poder, está alabando a Boré, está agradeciendo, porque dice: nada de esto es mío. Nada de lo que tengo es mío. Nada de estas herramientas, nada de lo que tengo es mío, ninguna de estas posesiones es mía, son tuyas. Y cuando yo hago una ofrenda para ti, hago algo para ti, dedicándolo a ti, Dios, es tuyo, de lo tuyo te estoy dando. Este entendimiento no es el entendimiento que uno puede a veces ver en la sociedad actual. En la sociedad actual muchas veces se premia al mérito, y es importante el mérito que hace una persona, el esfuerzo que uno imprime en las cosas. No obstante ello, el crédito por obtener una bendición, el crédito por obtener un éxito, y finalmente las posesiones que uno pueda llegar a tener o acumular, no son de uno, ni siquiera el cuerpo. Lo hemos visto en Mishnayot anteriores. Hablamos del cuerpo, propiamente dicho, de la gota, cómo llegó a un lugar de polvo y de gusanos. Ni el cuerpo es nuestro. ¿Cuántos debates legales hay hoy sobre lo que las personas tienen derecho o no de hacer con su cuerpo? Temas como el aborto, temas como la eutanasia. La comprensión mundana de la sociedad hoy es muy diferente a la concepción de propiedad o de derecho que nos enseña la Torá. La Torá nos dice: este cuerpo que tú tienes, estos ojos que tú tienes, esta cabeza que tú tienes, esta mente que tú tienes, no es tuya. Es de Dios. Y tú puedes usarlo, puedes utilizarlo y puedes engrandecerlo, puedes, digamos, elevarlo. ¿Cómo? Estamos empezando a hablar, hablando de Torá, aprendiendo de Torá, teniendo Torá contigo todo el tiempo. Te vas a sentar a la mesa a comer algo que haces diariamente. Asegúrate que en tu mesa haya palabras de Torá. Yo les he dado un bonito consejo, creo yo, que es el de las bendiciones antes y después de consumir los alimentos o bebidas. Y para esto hay que conocer el nusaj, hay que conocer
el texto correcto de las bendiciones para hacerlas en el orden apropiado y con las palabras que nuestros sabios que nos enseñan estas enseñanzas, con las palabras que ellos nos han recomendado pronunciar con base en cada uno de los alimentos que vamos a consumir, porque están adecuadas estas bendiciones a cada alimento, antes y después. Traer esta awareness, esta conciencia permanentemente a nuestra vida mundana, porque nuestra vida es mundana de cierta manera, pero traer este awareness espiritual de conexión con el Creador a nuestros actos mundanos. No estamos hablando de aquí del gran ceremonial en un evento público, no, estamos hablando del día a día, de sentarse a la mesa, de simplemente ir por el camino, de estar anocheciendo. Todos estos momentos, estamos solos, estamos acompañados en pareja, estamos 3 personas, estamos 5 personas, estamos 10 personas, en todas las situaciones hay espacio, hay lugar para tener una conexión directa. No necesitamos artefactos, ni módems, ni conexión, ni cables. Podemos tener una conexión directa con nuestro Creador y así imbuir nuestra vida de Ol Torah, del yugo de las reglas, de la perspectiva del cielo que nos da Dios en la Torah, no de las perspectivas mundanas. Y esto nos va a ayudar a prolongar nuestra vida, pero la vida, no necesariamente la vida del cuerpo, sino la vida real, que es la vida de nuestra alma, de nuestra posibilidad de existir, de pensar, de ser. Que es interesante aquí mencionar, que no necesariamente está dependiente del cuerpo. Hay diferentes estudios que han hecho en universidades serias sobre el tema de diferentes temas, ¿no? de muertes clínicas en donde la persona sigue teniendo conciencia, pero en el cuerpo no hay pulso, en el cuerpo no hay oxígeno como tal. Pasan varios minutos, posteriormente ese cuerpo de cierta manera se reanima, pero la persona continuó teniendo conciencia todo el tiempo. Entonces eso es completamente otro tema, no estamos hablando de eso, estamos en la Mishnah. Simplemente intentar ver este hilo conductor de que constantemente podemos estar vinculados a la fuente de nuestra vida. Y que estar pensando en ello, que hablar de ello, que accionar con base en ello, nos va a ayudar a que nuestra vida está imbuida realmente de más espiritualidad y no sea arrollada por la normativa y quehacer mundano de lo físico y de las leyes de lo que el hombre ha puesto sobre otros hombres, ¿no? Si bien, con esto no estamos diciendo, porque ya lo vimos en la Mishnah también, que con esto estemos nosotros invitando a la anarquía. Al contrario, debemos saber que las personas somos responsables de gobernarnos en el sentido de tener una organización social que idealmente debe beber para hacer su normatividad de la Torah. Si bien no necesariamente es el caso, en muchos casos, hoy por hoy, donde las reglas no necesariamente son en línea con lo que dice la Torah, a veces son lo contrario. Pero aún así, el principio de tener una organización social, de tener un gobierno estructurado, es fundamental. Entonces no estamos invitando a la anarquía, pero sí estamos diciendo que la ley, que lo central en nuestra vida debe ser la ley de la Torah. Y al mismo tiempo, con esto no vamos a caer cada vez más bajo, más profundo en problemas mundanos y materiales, sino que estos van a ser secundarios, porque el nutrir nuestra alma es lo principal. Todavía tenemos algunas Mishnayot, estamos llegando a 34 minutos, vamos a continuar un poco más. Rabbi Yaakov Omer, Amealech Baderech, Beshone, Umafsik, mi Mishnato, Beomer, Manae Ilanze, Umanae Nirze, Maale Alaba Katuv, Keilu Mithayev Benafsho. Rabbi Yaakov dice, a quien va por el camino mientras está estudiando y deja de estudiar para concentrarse en apreciar el paisaje de manera ligera, ¿no? Dice, qué bonito árbol, qué bonito campo. Se le aplica, se le considera como si pusiera su alma en peligro. Entonces, esta es una misma difícil de interiorizar y de comprender, desde luego de explicar, porque uno encuentra, sin lugar a dudas, muchas veces pues, tranquilidad en observar y apreciar un paisaje. No obstante ello,
creo que va en línea con lo que estamos estudiando, que la parte material, inclusive en este caso, una descripción mucho más bonita, árboles hermosos o campos preciosos, que es de cierta manera muy lo contrario a una mesa llena de cosas detestables o de gusanos adentro de la tierra. No estamos viendo un paisaje hermoso. Inclusive, cuando tenemos ante nosotros un paisaje hermoso, debemos tener muy presentes que esto es la obra del Creador y que está aquí por una razón y que tenemos que estudiar. De cierta manera, eso transforma la vida de uno en el día a día en una vida seria. Eso no quiere decir carente de sonrisa, eso no quiere decir carente de alegría, al contrario. Pero esa alegría, si está nutrida de la fuente correcta, va a ser una alegría que perdura, no va a ser una alegría pasajera. Por lo tanto, tener esa conciencia y tenerlo en el frente de nuestra conciencia, de nuestra cabeza, constantemente, incluso cuando tenemos un paisaje hermoso ante nosotros, tiene un gran mérito, lo que es la misma línea. Continuamos. Mishnah 10. Rabbi Dostai Bar Yanai, Mishum Rabbi Meir Omer. Rabbi Dostai Bar Yanai dice en nombre de Rabbi Meir: Kol ha-shocheach davar echad mi mishnato ma'ale alav hakatuv keilu mitchayev benafsho. Todo aquel que olvida lo que aprendió en su estudio de Torah, se le aplica el pasuk de que pone en peligro su alma. Shenemar rak ishamer lecha ushemor nafshecha meot pen tishkach et hadevarim asher ra'u einecha. Como dice el versículo en el libro de Devarim, en el Pentateuco 4.9, solo debes cuidarte de mucha diligencia, con mucha diligencia, para no olvidar las cosas que vieron tus ojos. Que no se te olvide lo que ven tus ojos. ¿Qué vieron los ojos de las personas en el libro de Devarim? ¿Qué vieron los ojos de las personas en la Torah? Vieron muchas cosas. No sé exactamente a cuál de todas se está refiriendo este paso, pero vieron la salida de Egipto, vieron milagros sobrenaturales, completamente sobrenaturales, que ocurrieron en todo un país, en un país conocido, en un país que era el centro de la civilización en ese momento. Milagros, vieron la partición del mar, que nos dicen que fue una cosa difícil de explicar de la magnitud que tuvo ese milagro. Vieron la entrega de la Torah. Vieron todo esto. No deben olvidar lo que vieron sus ojos. Y está diciendo aquí los rabinos, ¿por qué pones tu alma en peligro si se te olvida lo que estudias? Y cita este pasuk. Que no se olvide lo que vieron tus ojos. Bueno, tiene una razón de peso. Vamos a ver qué continúa diciendo la Mishnah. Yahol afilu takfa alaf mishnato, Talmud Omar, ufen yasur mi levaveja, kol yemei hayeja a eino, mit haye benafsho, ad sheyeshev biyesirem milibo. Dice, bueno, pero ¿cómo puede uno aplicar esto? Constantemente se nos olvidan las cosas. Si se aplica, era demasiado difícil para él aprender esto, o se le olvidó por la dificultad. Dice, no se le aplica. Por ello, la persona no pone su alma en peligro, a menos que esté sentada ociosamente, es la traducción, ociosamente entre paréntesis, y por falta de concentración y repaso, las aparte de su conciencia. Si volvemos a lo mismo, es la segunda vez por lo menos la segunda vez, que nos mencionan aquí el problema de la ociosidad. Y hay que entonces trazar un precedente entre la ociosidad y la carencia de crecimiento espiritual. Hemos visto en otras Mishnayot, en otros videos de esta ética, del Pirkei Avot, que es importante estar ocupados constantemente. Shigat, Neymar, Shkahatabon, el estudio de Torah, con un Beder Eretz, con un oficio, etc. La importancia es estar ocupados haciendo algo productivo. Cuando vamos a perder la posibilidad de hacer algo productivo por estar sentados de manera ociosa, sin ningún objetivo, vamos a caer en muchos problemas. Podemos estar poniendo en peligro nuestra alma. La explicación más fácil, que a mí se me ocurre, más simple, es porque ese tiempo que estamos desperdiciando, considerando que no tenemos mucho tiempo, la vida es pasajera y es fugaz, podemos usarlo para extender nuestra vida real, para nutrir nuestra vida, o para inclusive mejorar nuestra existencia mundana y material.
trabajando. Por lo tanto, tener una vida productiva de trabajo combinada con crecimiento espiritual, donde el crecimiento espiritual es lo principal. No es fácil, pero es la recomendación que nos vienen haciendo reiteradamente y con diferentes ejemplos en estas Mishnayot. Continuamos. Rabbi Hanina, en la Mishnah 11, Rabbi Hanina ben Dosa Omer, Rabbi Hanina ben Dosa dice, Kol sheirat cheto kodemet le chochmato, chochmato mitkayemet. Bechol she chochmato kodemet leirat cheto, ein chochmato mitkayemet. Rabbi Hanina ben Dosa dice, todo aquel cuyo temor al pecado es mayor que su sabiduría perdurará. Pero todo aquel cuya sabiduría es mayor que su temor al pecado, su sabiduría no perdurará. No se trata de saber por saber o por tener cultura general. Se trata, como dice Niguera Tarrambam, de saber y aplicar. Tejapes va asher la mata, asher tujale kaimo. Hemos dicho esta frase anteriormente. Debe estar constantemente ante nosotros. Busca de lo que aprendiste, ¿qué puedes aplicar? La Torah está hecha para estudiarla y aplicarla, no para estudiarla y saberla. Claro que antes de aplicarla hay que saberla, o por lo menos conocerla, no necesariamente comprenderla en su profundidad, pero por lo menos a nivel más básico y simple. Pero la clave está en aplicar, la clave está en que sea práctico. Por lo tanto, si tenemos todo en teoría, aquí nos está diciendo, pero no tenemos miedo al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos y pecamos, en el acto estamos pecando. Lo tenemos en teoría, pero no lo aplicamos. Porque en el día a día estamos viviendo una vida desprovista de Torah. Solamente lo tenemos, estudiamos y después no lo aplicamos. Esa sabiduría se nos va a terminar no solamente olvidando, sino va a desaparecer. No va a perdurar esa sabiduría. Se nos va a olvidar, o nos vamos a confundir, o la razón que sea. Va a desaparecer. Es un poco vacío. Sin embargo, si lo vamos a aplicar, y más que nada, si vamos a tener miedo del pecado, y por lo tanto vamos a estar cuidándonos constantemente en todas nuestras acciones de hacer las cosas ordenadamente, con base en lo que dice natural, estamos aplicando de manera muy práctica la sabiduría y esa sabiduría va a perdurar. Uayaomer, él solía decir, Kol sheruach averiot no jaimeno, ruach hamakom no jaimeno. Behol shein ruach averiot no jaimeno, ein ruach hamakom no jaimeno. Él solía decir, y me salté una Mishnah, es la 12. Uayaomer, él solía decir, estamos hablando de Rabbi Hanina ben Dosa, Kol shemaasav merubim mi chochmato, chochmato mitkayemet. Behol she chochmato merubim mi maasav, ein chochmato mitkayemet. Lo mismo que dijimos anteriormente, pero con las acciones. El que hace más acciones, a lo mejor estudió un rato, pero hizo muchas acciones, aplicó lo poquito que estudió, lo fue aplicando todo el día. Su sabiduría que aprendió se le va a quedar, se va a acordar, va a ser capaz de aplicar. Pero aquel que estuvo estudiando mucho tiempo y no aplicó nada, va a ser más difícil que, no va a perdurar su sabiduría tanto como aquel que estuvo practicando, aunque haya estudiado menos. Habla que las acciones tienen que ser mayores a su sabiduría. Más acciones que sabiduría es la garantía para que perdure la sabiduría. Si una persona tiene la capacidad de tener una sabiduría increíblemente amplia y profunda y al mismo tiempo una cantidad de acciones, una línea de acciones increíble, también eso es lo ideal. Pero en principio, si hay que elegir entre acción como tal y tener sabiduría por tener sabiduría o conocer el dato, es mejor aplicar el dato. Uayaomer, Kol sheruach haveriot no jaimenu, ruach hamakom no jaimenu, behol she'ein ruach haveriot no jaimenu, ein ruach hamakom no jaimenu. Él solía decir, todo aquel que es placentero ante sus congéneres, Dios se compadece de él. Pero todo aquel que no es placentero ante sus congéneres, el omnipresente no se compadece de él. No se complace con él. Esta es también una misión difícil de explicar, difícil de comprender. Pero habla aquí de que las personas que hacen a otras personas sentirse cómodas, que las otras personas pueden estar con él, es conducivo
a que Dios pueda estar con esa persona. Y lo contrario, si una persona va a ser arrogante o va a tener características de carácter que le van a impedir convivir con las personas, va a ser más difícil para él poder conectarse con su creador. Y lo contrario es verdad. Si una persona va a permitir la convivencia con otras personas, va a poder soportar a veces la dificultad de convivir con otras personas en momentos difíciles, va a ser más conducivo para que Dios pueda estar con esa persona. Hay situaciones difíciles en la convivencia. A nivel macro hay guerras y las ha habido todo el tiempo, toda la historia. A nivel micro, en diferentes ámbitos, en lo que es el negocio, al interior de la propia familia, de la casa, a veces hay situaciones difíciles de convivencia. Desde luego, si nosotros vamos a aplicar, vamos a ser arrogantes, una persona arrogante normalmente es difícil poder convivir con ella. Entonces, tenemos que buscar cuáles son las características correctas que nos pueden ayudar a perder las características incorrectas. En el caso de la arrogancia, la humildad es el mejor antídoto. Una persona humilde va a bajar su postura. Entonces, si había, digamos, tránsito arriba, simplemente va a dejar que los demás pasen. Y eso va a ayudar a que exista ese flujo. Si es muy difícil para un grupo de personas estar con una persona y una persona que es realmente difícil estar con ella, esto dificulta la capacidad de esa persona de conectarse con su creador. Porque Dios no nos creó, como hemos dicho varias veces, para vivir como ermitaños. Somos una sociedad en donde, y hemos visto en esta Mishnah específicamente, la importancia de tener una organización social. En una ciudad, en un país. ¿Por qué? Porque la gente busca vivir junta, porque necesitamos unos de los otros. Eso no quiere decir que tenemos que ir a lugares en donde sea difícil para nosotros estar. Por otra parte, lo hemos visto también en esta Mishnah, o en este capítulo. El primer versículo del libro de Salmos del rey David dice, y el rey David no se sentó en un lugar de burlones, era la traducción aquí, donde las personas toman con ligereza todo. Eso puede ser muy difícil. Entonces, no se sentó ahí, no fue a convivir con ellos. No tenemos necesariamente que tener la capacidad de convivir con todos. Hay gente que tiene un nivel muy alto, que va a ser capaz de convivir con todas las personas y extraer de ellas conocimientos y enseñanzas. No todos tenemos ese nivel. Idealmente deberíamos, pero no todos lo tenemos. A veces hay congregaciones o personas o grupos que debemos evitar, como dicen en inglés, altogether, del todo. Debemos evitarlos del todo, porque va a ser demasiado difícil la convivencia si queremos que haya entre nosotros Divrei Torah. Hemos hablado de una persona sola, 2 personas, 3, 10, 5. ¿Qué debe haber entre ellas? Debe haber palabras de Torah. Esto es lo que va a dotar a esa comunidad, a ese grupo, a esa pareja, a esa persona, de una perspectiva justa y correcta de la vida, donde no es todo material, donde no es todo mundano. Si una persona solo tiene lo mundano enfrente de sí y no tiene Divrei Torah y no tiene enfrente de ella la presencia de su creador, pensando en cómo debe hacer su vida con base en Torah, va a ser muy difícil para personas que tienen ideas tan diferentes poder convivir y coexistir. En el caso de David, dice, directamente no se sentó allí. No fue a ser parte de ese grupo de burlones. Por lo tanto, es difícil aquí ver cuál es el límite, cuándo sí, cuándo no, de qué manera. Es difícil. Lo que sí les puedo yo garantizar es que si vamos a tener Torah en nuestra vida y vamos a ver cuáles son las características correctas que nos pueden ayudar a convivir con personas, incluso cuando es difícil, sin lugar a dudas vamos a ganar.
Y si vamos a tener Ol Torah en lugar de, porque es un suma cero, en lugar de Ol Malhut y Ol Derech Eretz, si vamos a tener el yugo del cielo y las palabras de Torah y los alineamientos de la Torah en nuestra vida, en lugar de basar nuestra perspectiva de vida en la materialidad, en el materialismo, en las cosas estrictamente materiales, sin lugar a dudas vamos a ganar. ¿Qué vamos a ganar? Vamos a ganar vida, vamos a ganar que la presencia de Borei Olam esté con nosotros y vamos a ganar una perspectiva más justa y correcta de la vida que nos va a ayudar a vivir mejor, a tener una vida realmente y algo que perdure y que no sea algo que desaparece con el tiempo. Y creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Nos quedamos en la Mishnah número 14 para la siguiente entrega, la segunda mitad posiblemente del capítulo 3 de Pirkei Avot. Gracias, Borei Olam, Baruch Adonai Leolam, amén be amén.